Hola chicos, espero que se encuentren muy bien. Hoy damos comienzo con el dogmatismo, espero que sea de su agrado, les saque algunas duditas que tengamos y todo eso. Vamos a ir comenzando y cualquier cosita por favor háganmelo saber. 3. Para dar comienzo me gustaría ir con la explicación etimológica del significado. ¿Qué significaría esta parte, renglón? En etimología, esto significa, bueno, sería la creencia, o en otro caso sería la decisión. Y para un poquito entenderlo a la actualidad, el significado original sería la opinión filosófica. Filosófica. Y muchos se preguntarán, no, pues ¿por qué filosófica exactamente? Bueno, a este punto nos vamos a que el dogmatismo se trata de las doctrinas ya estables y fundamentadas, como cuáles podrían ser, como realmente son, de alguna forma hablando o haciendo referente a que son ideas u opiniones, como cuáles, como verdades. Como eso podrían ser las cosas que se creen afuera, como en las iglesias. Hagamos de cuenta un ejemplito. Ustedes me dicen, no, pues es que yo tengo un don, ¿no? ¿Y cuál sería su don? No, pues es que ustedes me dicen, no, es que a mí me dijeron que, por así decirlo, ¿no? Que en la iglesia me dijeron, yo tengo el don de la sanidad, ¿no? Bueno, pues esto lo dice en algún versículo y lo que sea. Bueno, finalmente esto se cree. ¿Por qué? Porque ustedes pertenecen a un grupo social. ¿Y qué pasa con ese grupo social? Que hay una Biblia donde ya están establecidos ciertos regímenes, como cuáles se podrían decir, como los 10 mandamientos. Ay, disculpen la letra fea. Bueno, por así decirlo, y que en algún mandamiento te diga, ay no, que Dios nos ordena que todos nos tenemos que amar. ¿Por qué? Porque así dice. Y si dice, que bueno. Y básicamente es como de que bueno, pues bueno, yo creo eso, yo, porque anteriormente me lo ha dicho mi mamá. Ok, tu mamá cree en eso. Bueno, pero ella cree en eso porque tu abuelita le dijeron eso. Y a tu abuelita se lo dijo tu tarabuelita. Pero realmente aquí estamos viendo exactamente esto, el dogmatismo, las doctrinas que ya están establecidas. Espero que me esté dando a entender un poquito. Bueno, vamos a pasar un poquito al siguiente tema, por favor. Bueno, damos continuación con las características para que me entiendan un poquito más cómo va surgiendo esto. Bueno, básicamente las características del dogmatismo, disculpen, del dogma. Bueno, ahí corríjanlo ustedes. Pero bueno, básicamente las características son ideologías. Disculpen, errores técnicos del enfoque. Bueno, regresamos. Dijimos que eran ideologías, ¿no? Pero ¿qué creen? Que vamos a lo mismo que les había hecho en el ejemplo. Bueno, serán las ideologías. Y exactamente es como de que porque me lo dijeron y se va pasando de generación en generación. Bueno, esta es una parte social y cultural. Esto no se va a... O sea, simplemente no es de cuestionar, es de creer porque ya está. Y si lo dicen los demás, ya está, que esto va en contra del escepticismo. Y ustedes miran, bueno, ¿qué es el escepticismo?
para darnos a entender un poquito. El escepticismo básicamente es la ciencia, parte de la ciencia que tiene que comprobar todo, de que hay una florecita, bueno, pero ¿por qué está esta florecita aquí? Y muchos dogmáticos dirán como de que, ay, porque Dios la mandó tal cosa, ¿no? Con respecto a todas las religiones. Pero bueno, en la parte escéptica, en la parte científica, nos habla de que, pues floreció porque está lloviendo, porque hay tierra, porque hay agua, porque es cambio de clima. Eso nos habla la parte contraria del dogmatismo al escepticismo. Dejando esta parte clara, me gustaría pasar al siguiente tema, que serían... Bueno, me gustaría regresarme un poquito a la historia para entender más o menos de los comienzos en 100 a 210. Bueno, en esta época era donde surgieron más los filósofos, los comienzos de las escuelas y todo eso, por así decirlo de una cierta manera. Bueno, el dogma se empezó a ocupar más o menos de una cierta manera, como dogma. Por así decirlo, esa era una manera de referirse a los estudiantes. Y ustedes me dirán, bueno, pues ¿por qué no? Bueno, pues básicamente los estudiantes eran como de filosofía, de cualquier otra ciencia que empezara a surgir en ese tiempo. Y lo que pasaba con los estudiantes es que ellos hacían verdades absolutas, de que si esto pasó, por esto se queda, como por ejemplo, al así decirlo, de la manzana, ¿no? No nos vamos a ir al autor nada, eso es un simple ejemplo. Es un simple ejemplo, porque, por así decirlo, la manzanita se cayó al piso. ¿Por qué? Porque así pasa. Pero de cierta forma solamente se les quedó este nombre a los estudiantes dogmáticos, que hacían este cierto de referencia a ideas absolutas, que los escépticos decían, bueno, pues yo no coincido con esa idea, y entonces como el parteaguas desde el nombre. Muy bien, entonces esta parte es una. Ahora vamos con esta siguiente. En este año hagamos de cuenta, o bueno, realmente es que la iglesia gobernaba. Entonces se les puso el nombre de dogma, porque hagamos lo mismo, hagamos de referente y de cuenta que son las mismas doctrinas de esa institución. Lo que pasa es de que a las personas les ponían dogma. ¿Y a qué se referían a esto? Eran revelaciones divinas y reconocidas públicamente, como los milagros. Aquí sí nos podemos meter un poquito más, como los milagros y exactamente las revelaciones que podrían ser por sueños, por percepción de las personas, entre otras cosas. Ok, ahora pasamos a esta época. En esta época era la Edad Moderna. Y en esta edad o en esta época era más, se le daba más la confianza o la fe, pongámosle fe, a la razón. ¿Y esto por qué? En este tiempo lo que se hacía era más filosofar, pero era para conocer las cosas. Bueno, básicamente la base de la filosofía, por eso es el pensamiento filosófico, pero también para conocerse a uno mismo como ser humano o cualquier otra cosa. Eran los inicios de la humanidad, por así decirlo, un poco en el área psicológico, pero realmente es la fe en la razón. ¿No? Bueno, ese es otro tema. Ahora, vámonos a esta edad. Pascal nos decía que sí, que era la razón, pero no solamente la razón, sino también el conocimiento. Pero el conocimiento, mira, no, pues ¿en qué? No es lo mismo que esta época. Él nos decía más que era como a las artes y el conocimiento, como la música o las matemáticas. Él se iba más a filosofar como en el ejemplo de las matemáticas, como el de que
en tal área me salió esto, no sé, en el de que, bueno, porque si a mí me da en un resultado 11 y lo hice de una manera, en el otro me da igual el mismo resultado, pero lo hice de otra manera. A esta parte él se va con este pensamiento dogmático, que es buscar el porqué mediante la razón. 3. Bueno, vámonos ahora sí por tema final hasta el momento. En esta época Kant rechazaba por total absoluto esto, porque decía, sí, la razón es por esto, pero no se iba al pensamiento dogmático de los estudiantes. Él decía a esta parte, si esto pasa por tal cosa, y es cuando aquí muere parte del pensamiento dogmático. Ahora, pasemos al siguiente tema. Tiempo. Bueno, ahora vamos por las clases dogmáticas. Y estas se clasifican en tres. Y ustedes me dirán, bueno, pues ¿cuál no? La primera, y obviamente en primer lugar, sería la religiosa. Bueno, y este se gana el primer lugar. ¿Por qué? Por lo mismo. Por tener ideas absolutas sin fundamento. Que básicamente se traduciría como, bueno, a la toma de decisión de fe, ¿no? Por alguna cierta manera de decirlo. La siguiente parte sería la jurídica. Y ustedes miran, no, ¿por qué la jurídica? Bueno, sigamos recordando que es una parte social y cultural. Ya que voy con esto, en la parte jurídica solamente se importan por ver el protocolo de procedimientos, como podría ser bueno, porque es la interpretación, básicamente, interpreta que las normas y leyes. Bueno, ustedes miran porque esto pues ya finalmente, ya en sociedad actualmente no lo justificamos, ya no pensamos que esto y que el otro, más que ya en actualizaciones año con año, pero sigue lo mismo, se va haciendo de generación en generación. Y pues sí se agrega como que años de cárcel, entre otras cosas, pero sí esto está establecido socialmente. Bueno, ahora vamos a otra parte, el que sería la científica. La ciencia. Bueno, y ustedes miran, ¿por qué la parte científica? Bueno, pues hagamos de cuenta que hay ciertas cosas que no se pueden comprobar algunas. Y esto lo podemos tomar de una parte también teológica. ¿Y por qué? Porque ¿qué te dicen cuando el cielo? Cuando el cielo está de color rosita y está todo destrozado, ¿no? Pues que mañana va a ser frío, ¿no? Y que sí. ¿Y qué te dicen de que, no, pues hoy anocheció nublado? Nublado. Hay parte que sí. En esta parte sí podemos decir que es, pues sí, comprobable. Pero, que hoy, anocheció oscuro, o sea, con mucha neblina, ¿no? Por así decirlo. Y que no. Que en la noche sí. En la noche va a llover. O en el que hay mucho viento. Mucho viento. Y que te dicen, no, pues nos va a dar una corriente muy fuerte. Y que sí pasa. Hay cosas que sí son comprobables, pero otras que vienen ya de generación en generación, porque lo han visto. 3. Bueno, y a todo esto me dirán, bueno, pues sí, mucho de esta parte dogmática que, bueno, ahora vamos a ver la cara de la otra moneda. Y ustedes me dirán, no, pues ¿cuál es? Bueno, hay dos partes, o tres, básicamente, que están como que en contra del dogmatismo.
Bueno, pues en esta parte vamos con el tema escéptico. Escéptico, por así decirlo. Pero no solamente el escéptico, sino el crítico. El crítico y el escéptico, más aparte, estas dos son las que anulan el dogma. Y ustedes me dirán, ¿por qué? Porque en la parte escéptica no solamente se quedan con la idea, sino que también le buscan un fundamento. De que, un ejemplo, me va bien en el trabajo y gano mucho. Bueno, ahí va una parte que lo comprueba, que serían las teorías. Y pues obviamente el filósofo, ¿no? El filósofo. Bueno, pues podría ser que esto nos explique como pues es que tú haces la conducta, o el cómo te diriges, entre otras cosas, pero esto es explicable en lo que el dogma nos diría, porque Dios me lo mandó. De alguna forma al decir esto, pero el escepticismo siempre nos busca una razón, nunca es sin fundamentos, y él va en el criticismo, va en la forma de pensar, y esto anula votos al dogmatismo, porque va eliminando uno por uno que tenga, para empezar, coherencia y que sean cosas reales y que no sean como alguna forma, por así decirlo, imaginarias. Bueno, al llegar a esta parte, en sí el objetivo o parte del objetivo es demostrar que el dogmatismo no solamente es una idea un poco religiosa, sino también es de generación en generación, va pasando siglos por siglos. Obviamente hay muchas cosas más que se podrían profundizar, pero estas básicamente son las bases como para entender un poquito de esto. Y bueno, pues damos fin. Disculpa. Pues damos fin a este video. Espero que les haya gustado, que se la hayan pasado bien. Pues ahí mándenos un mensajito, algunas duditas, no sé. Ustedes me dirán. Bueno, bye bye.